Hasta acá se habló de la alimentación, se habló de la soja, se habló de los desmontes, y un grupo que es el Grupo de Reflexión Rural, que tiene una posición tomada al respecto, generando no pocas antipatías en los destinatarios de las exposiciones que se hace del Grupo de Reflexión Rural. Jorge Eduardo Rulli, que es cofundador del Grupo de Reflexión Rural, nos va a contar esta opinión que tiene que ver con la sojización, cómo nos han convertido en esta republiqueta sojera, y bueno, los aportes del Grupo de Reflexión Rural a soluciones de todo esto. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo pensaba enmarcar esta charla improvisada en términos más globales que la Argentina, porque el fenómeno se multiplica, creo que es un fenómeno casi civilizatorio en este momento de cambios de épocas, donde son muchos los líderes que se resisten a dejar de ir por el mismo camino, ¿no? Basta mencionar algunas cifras de lo que está ocurriendo en el planeta para darse cuenta que estamos inmersos en un genocidio y en una situación del horror económico, como dijo alguna vez una escritora, absolutamente pavoroso, ¿no? Yo veía, estaba leyendo hoy o ayer algunas cosas de Jan Stigler, que es el relator especial de las Naciones Unidas para el derecho a la alimentación. Yo estuve con gente del equipo de él a finales del año pasado, cuando fui a denunciar el acuerdo del gobernador de Río Negro con los chinos, no con una empresa china para hacer soja o para hacer lo que fuere, ¿no? El tema es que aquí no se tiene mayor conciencia de que en realidad ese desembarco chino en Río Negro es parte de una matriz internacional que se ha extendido y se calculan entre 50 y 80 millones de hectáreas en el mundo ocupadas por parte de diferentes países que sufren inseguridad alimentaria, como Corea, China, Alemania y otros, en lo que se denomina land grabbing, o sea, ocupación de territorios de otros países. Yo en mi propio terreno, donde podría hacer la huerta, hago la piscina y me alimento gracias al terreno del otro, ¿no? Directamente ya no le compro a empresas, sino que con mi propia gente voy y ocupo, compro o alquilo millones de hectáreas en otro continente para solucionar los propios problemas alimentarios, por supuesto a costa del otro pueblo, ¿no? A mí me resultó patético en una conferencia de prensa donde el gobernador además se siente satisfecho porque dice que los chinos, que van a usar su propia tecnología, sus propios trabajadores, su propio ferrocarril, y que además él le da una parte en el puerto para que se lleven lo que produzcan, él está contento porque van a pagar el impuesto. Bueno, esta es la situación, esto se repite a lo largo del globo, ¿no? Y entonces Jan Stigler, que es una especie de ombudsman de las Naciones Unidas, muy resistido realmente por muchos delegados, por muchos países, fuertemente resistido, ¿no? Decía que, según él, la agricultura actual en el mundo podría alimentar a 12.000 millones de personas. Yo creo que sería todo un debate acerca de si lo que produce la agricultura hoy es comida para seres humanos, ¿no? Pero démoslo por cierto esto, ¿no? 12.000 millones, dice él, mucho más del doble de lo que piensa él, y sin embargo, en el año pasado, en el año anterior, en el 2010, murieron 36 millones de personas de hambre, puramente de hambre, ¿no? Entonces, actualmente habría más de 800 millones de personas con hambre y 2.000 millones con serios déficits alimentarios. Esta es la situación pavorosa. Ustedes habrán visto el otro día las escenas en la isla de Lampedusa. Bueno, allí se ha roto un dique, o sea, lo que se llama la primavera árabe ha roto un dique, ese dique constituido por dictadores mantenidos por Europa, financiados por Europa, estaban encargados de contener la oleada
de hambrientos que pasa de África o que intenta pasar de África a Europa, ¿no? Por eso se ha roto eso gracias a estos procesos de liberación nacional, estos procesos revolucionarios que a muchos nos han traído la frescura de una nueva primavera en el pensamiento y en los sueños de la humanidad, pero se ha convertido esto en una pesadilla para Europa. Nos dice Stigler que cada día mueren de hambre 10.000 personas. Él debate en ese medio europeo, en ese medio de las Naciones Unidas, él rebate la injusticia de quién fija el precio de estos alimentos, ¿no? Y nos habla de cómo las bolsas funcionan como una especie, él dice, de commodity stock exchange, sobre todo la bolsa de Chicago, ¿no? Que así hay una tiranía allí en la fijación de los precios, que eso determina la vida, la felicidad del común del planeta, ¿no? En este caso, nosotros estamos contentos porque también fija la cantidad de dinero que ganan muchísimos ojeros en la Argentina. Es decir, por eso es una commodity, porque su precio se fija en Chicago, no aquí. Han habido algunos serios intentos de establecer en Brasil un mercado para nuestras commodities, pero hasta ahora no se ha podido llevar a cabo. Nosotros producimos commodities, entonces, que no tienen valor agregado, más allá de todas las promesas y de todos los discursos que hablan de agregar valor. Un fideo hecho con esa soja forrajera transgénica no creo que tenga mayor valor, excepto para un pobre argentino que no tiene otra alternativa. Nadie en el mundo, pese a lo que diga Gustavo Grobo Copatel, va a comer fideos o milanesas de soja transgénica que no sea ignorante o que no esté engañado por sus propias autoridades. O que no esté en un grado de hambre muy, muy importante, que no es el caso en general de los argentinos que comen ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, para Stigler, la gente muere de hambre por culpa de las cotizaciones bursátiles. Es un tema, yo reconozco las buenas intenciones de este equipo, ¿no? Que lucha denodadamente contra esta situación de colapso por hambre, pero creo que habría que ir más allá. Digamos, esto no lo vamos a solucionar con más de lo mismo, ni moralizando lo que tenemos, ¿no? Acá me parece que hay cuestiones fundamentales que tendríamos que revisar, empezando por el concepto de pobreza y por el concepto de pobres. O sea, una de las situaciones que más ha aumentado la pobreza es la guerra contra la pobreza. Es decir, tendríamos que dejar de pelearle a la pobreza, en todo caso para pelear a la injusticia, a la riqueza o a la devastación de los recursos naturales. Esa sí que sería una guerra válida, ¿no? Una guerra contra los devastadores de la naturaleza, ¿no? Una guerra contra los que violentan la caja negra de la naturaleza, como es la transgénesis, como son las semillas multirradiadas y una cantidad de inventos con los cuales pretenden solucionar el hambre del mundo y que en realidad no hacen más que multiplicar por 10 o por 100 los hambrientos que teníamos. Antes de la Revolución Verde había apenas 80 millones de hambrientos en el mundo, bueno, ahora tenemos 2.000. Y sin embargo, uno los escucha en estas instituciones importantes, que tienen fuerte influencia en el INTA, en el SENASA, en el Ministerio de Agricultura y en numerosas organizaciones del campo, y ellos echan la culpa de que siga habiendo pobres o hambrientos a que no les permiten llevar a cabo su plan de una manera absoluta. O sea que los culpables somos todos nosotros, ¿no? Porque no los dejamos, no los liberamos para que pongan soja o aceite de palma hasta en las macetas del último pobre de la humanidad. Nosotros pensamos todo lo contrario, ¿no? Que no es el tema, que todo esto habría que revisarlo, que a los pobres, más que darles una mano, habría que sacarles la mano de encima, que el concepto de pobreza habría que revisarlo. Los incas no tenían ese concepto. Todavía los confunde, a muchos hermanos bolivianos los confunde el término de pobreza. Me acuerdo siempre de un compañero que tenía yo en el exilio de Suecia, que me contaba que cuando volvía a La Paz lo trataban como un pobre,
porque ¿quién puede estar en Suecia sin familia, sin ser pobre? ¿Cómo no va a ser pobre si vive en el exterior, si vive fuera de la comunidad? Y entonces le ponían dinero en el bolsillo porque es una manera de expresar su solidaridad y su cariño. O sea, esto a mí me parece muy, muy importante. ¿Quién es pobre sino los que tienen carencia de afectos, de familia, de comunidad organizada? Los que no tienen raíz en la tierra, ellos son pobres. Y otra cuestión es que evidentemente, yo estaba también aquí, hay un artículo muy interesante, el proyecto Milenio o la globalización capitalista compasiva. Y bueno, decía este autor que los orígenes mismos de la constitución del discurso sobre la pobreza se generan a partir del siglo XVIII, o a finales del siglo XVIII, comienzo del XIX, y que el último pensador que seriamente trata el tema es Malthus, dice él, después Marx, pero de todas maneras se constituye un objeto, un sujeto, que viene de los finales de la Edad Media, que es, en definitiva, es el campesino al que le fue expropiada la tierra y que además le fue prohibido transitar los caminos sin un permiso del poderoso de la zona, y que fue obligado por hambre a entrar en las ciudades y participar del trabajo en la fábrica, que en realidad era una prisión. Él, su mujer, sus hijos, ¿por qué habrían de haber sido la base humana del capitalismo, de haber tenido tierras y de haber tenido, como tenían, una economía de autosubsistencia? Hubo que dejarlos sin nada, sin tierra y sin la posibilidad de ir a otro lado para que tuvieran que aceptar el trabajo fabril. Y así nace el capitalismo en aquellas aldeas donde se genera esa burguesía local que va a impulsar estas cuestiones y se instala la idea de pobre. En realidad nosotros tenemos pensadores latinoamericanos como Rodolfo Kusch, que no hablan de la pobreza con este sentido, sino totalmente diferente. O sea, de alguna manera recoge muchas historias del nacionalismo latinoamericano donde haber sido un descamisado era un orgullo. Y yo recuerdo, mis padres y mis abuelos tenían aquellos gestos de que somos pobres, pero honrados. Y ser rico era no ser honrado. Entonces era un blasón ser pobre, ¿no? Esto es lo que han demonizado, ¿no? A mí me parece que esta es una de las cuestiones fundamentales y la otra, la que mencioné, la relación con la tierra y con la comunidad, ¿no? La Revolución Verde ha barrido con cientos de millones de campesinos en Europa. Ustedes saben que los países que se integran, como en el caso de Polonia, han tenido que dar examen haciendo desaparecer importantes sectores de su vida rural, porque es un precio que tuvieron que pagar para poder estar en la Unión Europea. Esto es absolutamente criminal. Hoy la vida rural está casi extinguiéndose en países como España. Leíamos el otro día, veíamos una película de un estudioso de la vida rural que decía que ya las aldeas donde nacieron la madre de él y el padre de él ni siquiera existen en el mapa de la actual España. Y en general en esos pueblos campesinos donde había una vida rural muy intensa, hoy quedan ancianos. Pero no es solamente España, Es decir, hoy mi hija que vive en Misiones me hablaba y me decía exactamente lo mismo. Estuvo en reuniones de los agricultores familiares y en realidad son todos viejos a los que los hijos se le han ido y están allí para ver si consiguen un subsidio para mejorar la casa que tienen, y a ninguno se le ocurre producir para el mercado, apenas para la subsistencia porque ya son mayores. No hay nadie que trabaje. La cultura del trabajo ha sido sistemáticamente demolida en los últimos años y esta es una de las situaciones más pavorosas que vivimos porque es muy difícil que la podamos recuperar. Y ha sido quizá peor que la demolición de muchas de las empresas nacionales que tuvimos y que también perdimos, ¿no? Es decir, no hay ya gente que trabaje que no sean los dueños de las granjas, de las chacras
y en general en situaciones como Misiones es normal que el artesano o el que impulsa un oficio tenga arriba de 45 o 50 años. No hay más, no hay jóvenes a cargo de estas tareas, no existen más. Pese a lo cual, la política de barrios habitacionales en las ciudades continúa y se pone en enorme inversión, el asistencialismo sigue creciendo. Y es todo un tema que en el campo de la política no está en discusión, el asistencialismo clientelar, que además no es un fenómeno propio de la Argentina, se ha extendido en todo el continente en lo que nosotros llamamos los gobiernos progresistas, que a su vez son extractivistas, en general agroexportadores, que han renegociado las relaciones con las corporaciones para poder obtener recursos con los que no realizar justicia social, sino algún tipo de asistencia social para paliar el hambre y la indigencia, ¿no? Pero a veces son soluciones que no hacen más que empeorar la situación, ¿no? Acá yo pensaba en eso cuando el doctor hablaba de la leishmaniasis y tantos otros flagelos que en la Argentina eran, apenas teníamos registrados algunos impactos y ahora son situaciones muy fuertes que afectan a muchísima gente. Y no tenemos conciencia de que esos son costos, es un precio que pagamos por el modelo sojero que tenemos. Son varias las enfermedades que o varios los parásitos que se han instalado al sacarles el monte o al sacarles la selva, se han instalado en un lugar muy cómodo, que es la casa del hombre. Entonces tenemos una cantidad de plagas que dejan muchísimas víctimas que viven entre nosotros como consecuencia de la deforestación. Veíamos en estos días algunos reportajes a Grobo Copatel donde él se libera de responsabilidades con respecto no solamente a él, sino a los sojeros, y con una cierta razón, pero engañosa, plantea que la ausencia del Estado es quien tiene la responsabilidad, o sea, el Estado ausente es el responsable de los excesos que se han cometido en el campo de la agricultura industrial en la Argentina. Es un poco tarde para decirlo, ¿no? Pero sobre todo porque ellos ganaron muchísimo dinero, ¿no? Basta recorrer aquí la Avenida Libertador y ver las 70 torres de departamento que se están levantando a razón de $1 millón o $1,5 millones cada uno, para darse cuenta la enorme cantidad de dinero que deja el modelo agroexportador en un sector. O sea, la riqueza necesita de una cierta producción, de una cierta fabricación, y ese trabajo que genera riqueza necesita pobres. O sea, no puede haber riqueza si no hay pobres. Entonces, que los ricos luchen contra la pobreza es una manera de hacer más pobres, pero también es una manera de darle trabajo a sectores de la clase media. Hoy esto está encubierto con discursos tramposos, pero yo recuerdo que hace muchos años, cuando llegó una institución que se llama el ICA a la Argentina, el Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria, no recuerdo ahora el nombre del primer presidente, habrá sido allá por el año 93, 94. Y fue muy importante porque cuando se inauguran las oficinas, se hace un cóctel. Me acuerdo que fueron algunos amigos al cóctel y en el discurso inaugural él dice que el trabajo, la lucha contra la pobreza, nos va a dar trabajos a muchísimos de nosotros y es un tema que tenemos que, y lo dice corporativamente, en una época en que todavía nosotros no imaginábamos hasta dónde la lucha contra la pobreza le iba a dar trabajo seguro a muchísima gente de la clase media. Bueno, hoy tenemos un ministerio para esto, dedicado a generar cada vez más pobres y a la vez a generar miles y miles y miles de contratos importantes para los que luchan contra la pobreza. Bueno, es un círculo absolutamente perverso. Lo que yo digo, más allá de las buenas intenciones del relator para la alimentación de las Naciones Unidas, yo creo que habría que salir del círculo perverso para entrar en un círculo virtuoso. Y este es un problema, es decir, cómo salir de este círculo, que no salimos con buenas intenciones, como piden algunos, y tampoco salimos
con más de lo mismo, como dicen otros, ¿no? Porque algunos proponen, ¿cómo salimos? Con más soja. Entonces ahora el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial nos propone unas 10 millones de hectáreas de agricultura que se sumen al actual modelo. O sea, suponemos, porque las principales provincias ya están ocupadas por el manchón de soja, suponemos que se está hablando de todo Chaco, de todo Formosa y de algunos sectores de la Patagonia. O sea que en los próximos años entonces nos van a dar la sorpresa de nuevos colapsos ambientales y de nuevas situaciones límites, donde mucha población va a llegar a nuestros conurbanos. O sea, se esperan muchos millones más, no solamente de las provincias donde va a avanzar la frontera agropecuaria, sino de los países limítrofes, ¿no? Esto muchos intendentes ya manejan las cifras de millones de personas, de millones de paraguayos y de bolivianos que van a llegar en los próximos años, y habría que agregarle los chaqueños y los formoseños. O sea, provincias enteras se van a vaciar en esta megalópolis, que además no tiene una conducción idónea, o sea que vive al borde del colapso. De tal manera que todos los horizontes que tenemos realmente son de catástrofe, ¿no? Y en lo que estamos nosotros, en la medida en que uno no puede modificar este curso, lo que estamos tratando es de que cada vez haya más gente que tome conciencia de esto, que el movimiento juvenil de volver a la tierra aumente, que lo podamos respaldar para que solucionen la enorme cantidad de obstáculos que tienen los jóvenes que quieren volver al campo, que son obstáculos de todo tipo, desde que los fumigan a que los roban, porque hoy el campo es de absoluta inseguridad y eso es un complemento de la sojización. Nosotros trabajamos contra la soja, pero también estamos trabajando en algunos programas sobre la inseguridad rural, porque hoy vivir en el campo es una tarea de pioneros. Teníamos en la provincia de Buenos Aires 120 hombres para toda la provincia de la policía rural, lo cual es una broma. Fíjense en que hay tres o cuatro turnos, o sea, nada. Recién hace un mes, después de muchísimas presiones y denuncias, y de gente que se resistió a los tiros frente a los asaltos, el gobernador Scioli decidió multiplicar esta cifra y darles una mayor jerarquía. O sea, ni siquiera estaba previsto el control del delito rural. Con una policía que no tiene idea cuando se roba una vaca, no saben ni siquiera describir cómo es el animal, menos aún con un caballo. O sea que la policía encuentra los caballos robados y como no tiene una descripción del animal robado, no lo puede devolver. Y todo esto lo descubrimos hace poco, pues son los costados más grotescos de este modelo. ¿Qué hace la policía? Supimos, encontraron 30 caballos que era evidente que estaban robados, pero no podían identificar el que había sido robado con el que encontraron, porque no tienen ni siquiera una fotografía, ni un policía que sepa decir cuál es el color del pelo del caballo, porque no fueron educados para eso, porque a nadie le importa esto. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo el juez? Al que se presume era ladrón, le paga para que siga teniendo los caballos mientras avanza el juicio. O sea que el ladrón ahora cobra por tener los caballos que había robado. Entonces, de los 30 caballos, los policías llevaron 2 o 3 para uso propio y los demás se lo dejaron al ladrón que ahora cobra. Es absolutamente ridículo, esto ocurre todos los días. Esto ocurre todos los días y tiene que ver con el modelo de país que se ha decidido que tengamos. Un país en el cual hay un modelo agroexportador que produce lo mismo que en otros países de América Latina. Acá producimos soja transgénica, harina, aceite de soja, biocombustibles y materias primas, como metales raros, litio y oro de la minería de ese país que tenemos a lo largo de la cordillera y que se le ha entregado a las grandes corporaciones. Esto es lo que nosotros producimos. ¿Qué produce Uruguay? Y produce pasta de papel.
y ahora pretenden producir material de hierro a través de una mina Aratiri, que produce chile, cobre y carne de salmón, que es otro monocultivo que se cría en jaulas a lo largo del mar. ¿Qué produce Bolivia? Bueno, litio, fundamentalmente, hay una cantidad de cosas, gas, petróleo. Y si uno va recorriendo los países de América Latina que tienen gobiernos supuestamente revolucionarios, se da cuenta uno que acá hay alguien que dividió las tareas en el planeta y le dio a cada país un rol, que era lo que antes hacía el imperialismo y ahora hacen las corporaciones transnacionales, que generalmente tienen su residencia en China, pero que son las que siguen gobernando a través de las bolsas, de los precios del mercado, siguen gobernando entonces el destino del planeta. ¿Cómo salimos de esta situación? Y provocando grandes debates que nos pongan a la altura de los desafíos que tenemos. Y esto implica revisar los paradigmas que arrastramos desde otras épocas. Lo que a nosotros nos pasó en los años 70 fue tan fuerte que es como que quedamos fijados en el pasado. Y no importa lo que hagan los organismos de derechos humanos, son intocables. ¿Y cuál es el gran tema? El tema de juzgar a los genocidas. Y mientras tanto, por debajo ocurren todo tipo de cosas que no tendrían que ser contradictorias en una cosa con la otra, pero estamos como, vemos esa luz y no vemos al resto. Y no hay manera. Y de pronto, a 30 años de aquellas situaciones, lo que antes era una reivindicación, ahora es apenas la excusa para los grandes negocios y la entrega del país. Y aceptar esto es muy terrible. Es muy terrible porque nos rompe la cabeza a todos, particularmente a los que fuimos víctimas del terrorismo de Estado. Porque de alguna manera estamos siendo utilizados de una manera terrible. ¿Y qué ha ocurrido en otras épocas? Ha ocurrido, hemos alguna vez, cuando teníamos el programa en Radio Nacional, leímos cosas de Grecia donde hablaban de lo mismo. Exactamente de lo mismo, o sea, no es nuevo. Lo que es nuevo es esta confusión tremenda que tenemos, este miedo que tenemos a lo nuevo, esta incapacidad de soñar, porque hemos perdido la capacidad de soñar, sobre todo nuestros jóvenes. Ojalá volvamos a tener jóvenes incendiarios y no como ahora, que hay tantos bomberos, tantos jóvenes bomberos que no nos dejan a los viejos descansar como deberíamos en nuestro rol de bomberos. No podemos, porque alguien tiene que seguir levantando las banderas de un mundo mejor posible, que estamos convencidos que hay un mundo después de la soja, que hay vida después de la soja, que hay vida después del biocombustible, y que el campo argentino, que está siendo devastado empobrecido por estos monocultivos, empobrecido en fósforo, en nutrientes, en una cantidad de cosas, que está quedando el esqueleto del suelo, pero ese campo puede ser recuperado en la pequeña escala del trabajo agrícola. Cuando uno trabaja con herramientas de mano, cuando uno trabaja con animales que bostean, ese campo puede ser recuperado, pero tenemos que tener un proyecto nacional. Y en vez de reforma agraria, lo que tenemos que hacer es darle la tierra a los que quieran vivir en la tierra. Que cuando por ahí se habla de reforma agraria, en realidad lo que están planteando es dividir la soja entre más gente. Y yo lo que estoy proponiendo es otra cosa. Por eso estamos proponiendo volver a la tierra para enraizar en la tierra como siempre estuvieron los argentinos, que para eso vinieron nuestros abuelos de Europa, para tener tierra y vivir allí. Hoy en el campo no vive nadie. Se hace dinero, es como una mesa de dinero. Tener un campo es una manera de entrar en el mercado de monetario y de la ganancia, y de esto estamos tratando de salir. Ojalá que estos debates puedan entonces ayudarnos a aportar en este camino. Gracias.